Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer tramo del programa de hoy vamos a conversar con Julián de Diego, que es un abogado laboralista, asesor de empresas, tiene más de 1.600 empresas entre sus clientes. Y Julián, es muy importante conocer tu opinión sobre este proyecto de modernización laboral, como lo llama el gobierno, que se va a empezar a discutir ya en el Congreso Nacional. Sí, es muy lógico llamarlo proyecto de modernización porque nuestra legislación laboral tiene más de 50 años. O sea, la ley de contrato de trabajo es de 1975 y está organizada, preparada y bajo las fuentes de la posguerra. En esa época escribíamos, lo único que podíamos hacer era escribir con una máquina de escribir mecánica, teníamos taquígrafos, ¿no? Hoy la revolución tecnológica impone un cambio en la reforma laboral, por eso se llama modernización, no en Argentina, en todos los países del mundo. Entonces, el concepto principal es que el motor que está impulsando la reforma son las nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías requieren de una cantidad de instrumentos que básicamente son los que les voy a más o menos mencionar ahora. Primero, no puede haber economía clandestina de los volúmenes y tamaño que tenemos en Argentina. Representan casi 8 millones de personas, es el 43% de la población, y además la economía clandestina no solamente está en la actividad privada, está también en el Estado, provincial, municipal, nacional, con una cantidad de figuras que no son verdaderamente empleados públicos, sino que son contratados, contratistas, monotributistas, etc. Entonces, la primera columna de este círculo virtuoso es: hay que poner las cosas dentro de la economía registrada. Segunda columna tiene que ver con la necesidad de que haya plena libertad de contratación. Y para eso hay que destrabar una cantidad de obstáculos y de vallas que en el derecho laboral antiguo se colocaban como objetivo para ayudar al trabajador a defenderse de la supremacía del empleador, pero en la actualidad hoy carecen de valor. Sin embargo, esos principios, para evitar que haya sensibilidad en la pérdida de principios, no se los han tocado. Entonces, segundo capítulo, esta suerte de depuración de mecanismos que aseguren la libertad contractual. Tercer mecanismo es la extinción del vínculo. La extinción del vínculo, que tiene que ver con el fondo de cese y la determinación de una indemnización por despido que sea confiable a los ojos no solamente de los empleadores y de los trabajadores, sino también de los jueces, donde han habido muchas vicisitudes. Entonces hay una nueva redacción del artículo 245 de la ley que puede tener alguna objeción, pero que finalmente depura una cantidad de conceptos que estaban en contradicción. El fondo de cese es complementario de esto, es decir, si yo registro a los trabajadores y les doy plena libertad contractual, le tengo que asegurar el cobro de la indemnización por despido. Fíjate vos qué curiosidad, Juan, en el empleo registrado y no registrado, bueno, en el no registrado no hay reglas, pero en el registrado el 70% del empleo está en las pymes. Algunos dicen que llega al 80%. Digamos que en el 80% está en empresas de menos de 100 trabajadores y en el 60% en menos de 50. Cuando una pyme tiene problemas serios, cierra y no paga ninguna indemnización. Con el fondo de cese, todo trabajador que ingrese al sistema te va a tener asegurada la indemnización. Y después hay una cuarta columna que no está desconectada, pero es periférica, que tiene que ver con la negociación colectiva. Hay una cantidad de mecanismos de la negociación colectiva que han sido verdaderamente, hoy son anacrónicos, pero además han sido una fuente enorme de conflictos. El primero y más importante es la ultraactividad de los convenios, ¿no? Los convenios dicen /75. Los convenios la mayoría fueron redactados en la década del 70, con las pautas de la década del 70, con la ley de contrato de trabajo vieja, con la categoría es algo inconmovible, donde el trabajador no se puede mover, y hoy todas las categorías son polivalentes. Claro. Entonces, ¿qué dice la reforma? La ultraactividad automática desaparece. No desaparece la ultraactividad, que esto es un tema importante, porque cuando un convenio vence, caduca, ¿no? Y el trabajador podría perder los derechos que están dentro de ese convenio. Entonces, para evitar la caducidad,
va a haber una ultraactividad pactada que no puede ser pactada sine die en ningún caso, pero sobre todo no puede ser pactada en las contribuciones que se le imponen a los trabajadores y a los empleadores, y que en las cláusulas normativas va a tener una cierta flexibilidad para que esas cláusulas normativas, que son las que benefician a los trabajadores, no caduquen. Así que el circuito, si se puede completar con la reforma previsional y la reforma fiscal, que tiene que bajar los impuestos porque además aumenta la masa crítica, y que tiene que bajar los impuestos al trabajo porque somos el costo laboral más alto de Latinoamérica, estaríamos Ahora, en un plan muy interesante. Claro. Ahora, Julián, en tu experiencia, hay en el corto plazo una ley de esta naturaleza no va a crear empleo masivamente. Lógicamente. Pero sí se apuesta a que se vaya regularizando el empleo. El empleo privado registrado está estancado hace muchos años en poco más de 6 millones de personas. Sí. ¿Crees que esto va a ser un avance y en qué tiempo lo va a producir? Bueno, la mayoría, yo soy de la teoría, en las discusiones que he tenido sobre los borradores, soy de la teoría de que la reforma laboral importante tiene que tener efectos inmediatos. ¿Por qué? Porque la clave de la generación de empleo no es la ley, es el crecimiento económico. Claro. Sin crecimiento económico no hay posibilidad de generación de nuevos empleos. Pero los nuevos empleos están ligados a las nuevas tecnologías. Entonces el marco regulatorio se convierte en una pieza clave, pero complementaria del crecimiento económico. Punto 1. Punto 2, que es muy importante sobre la base de tu reflexión de recién, es que para que haya empleo de calidad hay que generar confianza que está perdida en la Argentina. Nosotros hemos vivido, y digo 50 años por no decir más, pero 50 años de no cumplir con nuestras obligaciones. Entonces el inversor extranjero, que sería el gran inversor importante para poder desarrollar un crecimiento exponencial, que eso es lo que se busca, él tiene que vencer un poco la imagen que tiene la Argentina, una imagen patética. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido ninguna de nuestras obligaciones, y entonces el factor confianza está unido al factor previsibilidad, porque el sector empresario necesita, y sobre todo el inversor extranjero, necesita reglas claras, como vos lo dijiste muy bien, que sean permanentes, que no cambien y que generen previsibilidad en los costos. Y al mismo tiempo, esas reglas tienen que estar consolidadas con un poder judicial que acompañe todo este proceso, con una ley que se apruebe en el Parlamento y que no sea un DNU del Poder Ejecutivo, y con una pieza que es clave, que son los gobernadores. O sea, acá la discusión central no va a estar localizada en la CGT, en el sector empresario. Todos ellos van a ser escuchados, y de hecho, durante este fin de semana que fue explosivo, fueron escuchados. Pero en realidad la llave que abre esta puerta es el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores, que por supuesto están colocando sobre la mesa los elementos que quieren intercambiar. ¿Y qué cambios concretos e inmediatos verán tanto los trabajadores como los empresarios en caso que efectivamente esta ley se apruebe en el Congreso? Bueno, se está previendo una modificación del nivel de negociación, que en realidad ya está ocurriendo, igual que el salario dinámico. El salario dinámico ya está dándose. ¿Por qué? Primero, los convenios colectivos hasta ahora se han actualizado por inflación. Algunos con un mes antes, otros con un mes después, algunos que tienen más poder de daño, porque los que tienen poder de daño en la producción, en la industria, son los que tienen mayores posibilidades de lograr reivindicaciones diferenciales. Han conseguido alguna ventaja, un salario más, algún plan de productividad. Pero la verdad es que si la inflación tiende a cero, se le termina el argumento a los sindicatos para actualizar por inflación, y van a tener que actualizar buscando mecanismos de productividad. Y esos mecanismos de productividad es lo que Cordero llama salario dinámico, que ya se aplica en la mayoría de las empresas industriales y en las empresas de servicios de la Argentina. Claro, eso te quería preguntar. Hay muchos sindicatos que ya arreglaron convenios muy especiales. Por ejemplo, el ESMATA, en el caso de la industria automotriz, es un caso de... Pero además, en las indemnizaciones, que ahora se va a modificar un poco el cálculo indemnizatorio, también en la práctica
lo sabrás vos muy bien, en la justicia laboral muchas veces los juicios se pactan las sentencias en cuotas. El hecho esto de la posibilidad de pagar en cuotas una indemnización es legislativamente algo nuevo, pero desde el punto de vista de la práctica judicial de todos los días no lo es. Todos estos mecanismos tienen su pro y su contra. Primero, todos los temas que sean de naturaleza procesal son resortes de cada provincia. Claro. Con lo cual, si hay en la reforma laboral normas, las provincias van a tener que adherir porque esas son atribuciones no delegadas en el Parlamento de la Nación. Una de esas fórmulas es la actualización de los créditos laborales. Entonces, el nuevo artículo 276, que era el que establecía la actualización de los créditos laborales de la ley de contrato original, le da al juez elementos para decirle que tiene que ser razonable, que tiene que haber una adecuada proporción entre los reclamos formulados y las consecuencias, y que los mecanismos de actualización no pueden ser violatorios del derecho de propiedad y no pueden ser confiscatorios, ¿no? Como algunas sentencias que han salido que se las considera de montos exorbitantes, no de montos exorbitantes para el sector empresario solamente, también lo consideró exorbitante la CGT y también lo consideró exorbitantes el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque una sentencia de 100 millones, como le ha ocurrido ahora a un conocido restaurante, es el concurso de ese restaurante, es la quiebra y es el cierre, y se cierra la empresa y se pierden puestos de trabajo. Entonces, tenemos una cantidad de mecanismos que van a requerir de una reacomodación, claro, tanto local como nacional. Y tenemos otros mecanismos que van a ser vistos con muy buenos ojos. Por ejemplo, el convenio gastronómico. Hace 30 años que tiene el otorgamiento de vacaciones durante todo el año y la división de las vacaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque un trabajador gastronómico que trabaja en Mar del Plata en el verano no va a tomarse las vacaciones en el momento que gana las mejores propinas, que tiene que hacer horas extras y que tiene la demanda más importante. Entonces se toma las vacaciones en septiembre, en julio, etcétera. Entonces, muchas de estas cosas que están apareciendo para generalizarlas ya están en la práctica. Claro. El banco de horas ya está. Sí, hay 130 convenios que firmaron pacto de horas. El minera lumbrera son 14 días de 12 horas por 10 días de descanso. Claro. ¿Por qué? Porque el lugar donde vive el trabajador está a 400 kilómetros de la mina. Entonces, ¿qué sentido tiene darle el descanso de fin de semana? No se toma el descanso de fin de semana, trabaja 2 semanas, 12 horas. Otra cosa que hay que desmistificar. La gente cree que esto de las 12 horas es para suprimir el recargo de horas extra, y no es cierto. En la mayoría de los mecanismos de banco de horas, las horas extra, la incidencia de las horas extras está calculada en las 12 horas. De modo tal que la persona no sufre quita de salario y tiene un mecanismo que le permite tener una vida razonable en condiciones especiales. Si eso se generaliza, todas las empresas de tecnología las van a aprovechar. Igual que el teletrabajo y el home office o el home banking, ¿no? ¿Qué son? Y son mecanismos donde las aplicaciones, los mecanismos vinculados con las áreas de computación, la robótica y la inteligencia artificial está reemplazando trabajo humano, que puede producir una reforma de la envergadura de la que se está llevando adelante y que sea un motor para generar nuevos puestos de trabajo en el mundo de las nuevas tecnologías. Ya que menciona estas nuevas modalidades y novedades que hay en el mundo del trabajo, ¿crees que se están contemplando en esta reforma junto con el tema de desempleo, que son dos pilares que pueden dar más importancia para los jóvenes, por ejemplo? Bueno, en la reforma previsional e impositiva se plantean una cantidad de mecanismos, algunos de los cuales ya el Ministerio de Capital Humano ya ha instrumentado, que tiene que ver con fomentar el empleo desde los 18 hasta los 24 o 26 años. En la Ley de Educación, que también se está presentando como proyecto, se empieza a hablar de motorizar la educación con salida laboral desde la escuela primaria. Por ejemplo, para dar un ejemplo arbitrario, las guarderías ya no existen. Hoy los chicos tienen escolaridad desde los 2 años. Entonces la madre prefiere dejarlo en una escuela donde después se va a encaminar hacia la escuela primaria y la secundaria y no dejarlo en una guardería. Sin embargo, en nuestra ley de contrato de trabajo le permite al empleador reintegrarle como prestación no remunerativa a la guardería, pero no le permite reintegrarle la escolaridad. Ese tipo de cosas hay que modernizarlas porque a su vez el empleador, al pagar una suma no remunerativa, le está dando mejor calidad de vida al trabajador y le está facilitando que venga al empleo con los chicos
debidamente custodiados en un colegio. Para terminar, Julián, estamos de acuerdo en que los derechos de los trabajadores tienen que ser los mismos, cualquiera sea la dimensión de la empresa en la cual trabajan. Tal cual. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que las empresas de menor tamaño puedan cumplir plenamente con en las mismas condiciones que las empresas grandes, las obligaciones que surgen de la legislación laboral? Bueno, hay un capítulo vinculado con el mundo de lo que se llama la empleabilidad y las competencias, es fenomenal, que no ha sido debidamente aplicado y que solamente algunos sindicatos han desarrollado a través de su escuela de oficios. ¿Qué es empleabilidad? Empleabilidad son las atribuciones, los conocimientos y las competencias que tiene el trabajador con referencia a las demandas del mercado. O sea, cuanto más habilidades adquiere una persona en el mundo de las nuevas tecnologías, no solamente va a tener mejor desarrollo en su propio empleo, sino que va a poder cambiar de empleo. Claro. Fíjense ustedes, la estabilidad en el empleo de los trabajadores de las nuevas tecnologías en promedio es menor a 2 años. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en una empresa de servicios de venta directa y aprendo un montón de nuevas tecnologías en materia de computación, de informática, esas competencias que adquirí me sirven para aspirar a ir a un banco que me paga 50% más de sueldo. Y entonces la gente mejora considerablemente su empleabilidad y sus ingresos, no haciendo carrera en una propia empresa, sino cambiando de empleo. Eso da una pequeña idea de que el mundo de la capacitación, como vos lo decías muy bien, Juan, es fundamental. Y la capacitación es educación primaria, secundaria, orientada a la salida laboral y a las nuevas tecnologías, educación terciaria y un nuevo desafío que hay en la educación en todo el mundo, que son los títulos cortos. Son los títulos que generan grandes habilidades para las personas, por ejemplo, el manejo del control a distancia de la robótica, que son seminarios que se adquieren en 4 meses. Y no se necesita ser ingeniero del IDVA, por ejemplo, para poder hacerlo, aunque el ingeniero del IVA, por supuesto, está mucho mejor dotado que una persona que estudió 4 meses. Pero la tendencia es que la persona necesita empleo rentado, y el empleo rentado, para que sea de calidad, tiene que estar ligado a esas nuevas tecnologías. Entonces los títulos se van acortando y se van haciendo muy específicos para generar las habilidades que la persona necesita para conseguir ese trabajo. Muy bien, Julián de Diego, muchísimas gracias por estar en el programa. Un placer estar con ustedes, Juan. Muy bien, hacemos ahora el primer corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora con el analista financiero José Seaba Serrate, gran especialista en inversiones, en una semana particularmente interesante para los mercados financieros, ¿no? Corta pero intensa. Sí. Promete ser intensa. El gobierno, bajo mucha presión de todos los frentes que le pide que acumule reservas, está iniciando una colocación de deuda que no es exactamente la vuelta al mercado internacional, pero sí es el puntapié para una secuencia que uno imagina va a permitir definir con más claridad, después del triunfo electoral, que es el elemento importante, cómo se va a financiar y eventualmente cómo se va a manejar la posición de reservas, que desde que asumió este gobierno, si uno mira las reservas líquidas propias, son negativas. Así que bajo ese clamor y en una operación que uno imagina tiene detalles que van a quedar a la vista una vez concretadas, favorables, arranca con un bono ley local en dólares como para romper el hielo. ¿Cuánto tiene que ver este comienzo de acumulación de reservas con una decisión propia o con las presiones externas? Bueno, las presiones vienen de todos lados, del exterior, del fondo, de los mercados, de los opinantes locales. El gobierno está de acuerdo, pero tiene un ritmo previsto atado a la monetización, y obviamente la monetización es más lenta y azarosa.
Pero sí o sí tiene vencimientos en enero importantes y necesita arrancar. Así que yo creo que esto lleva el sello propio del gobierno, es el gobierno el que ha definido esta operación. Esta operación, si uno mira el mercado, instrumentos similares, cotizan a un rinde mucho más alto que el que pretende el gobierno, así que como corolario uno imaginaría que el gobierno ha preparado esta operación y va a aportar una sorpresa, y esa sorpresa va a ser que se puede financiar en estas condiciones a un rinde en torno al 9%, a lo mejor más bajo, en una cantidad que probablemente supere los 1.000 millones de dólares, y eso va a ser un puntapié para bajar más el riesgo país, que bajó muchísimo después del resultado electoral, pero luego se estancó. ¿Vos creés que ese es el objetivo, recaudar entre 1.000 y 1.500 millones, un poco menos? Caputo Pero ha además, dicho 1.000 millones, supongo que debe tener pensado. y convalidar una tasa en torno al 9%, exacto, algo menos. Cuando un instrumento similar a lo mejor hoy rinde por arriba del 10%. ¿Y cuál considerás que va a ser la evolución de los activos argentinos? Ya estamos cerca del 2026 para el año que viene. Favorable, obviamente la clave fue el resultado electoral. Tuvimos 3-4 meses de muchísimas dificultades y el resultado fue contundente. Ahí hubo una mejora sustancial. Después el gobierno dijo que en 30 días iba a definir un programa. Han pasado estos 30 días sin una definición muy clara y bastante incertidumbre. Uno imaginaba a lo mejor una operación inicial con alguna estructuración de garantías usando el swap acordado con Estados Unidos. No se sabe mucho el detalle de qué se acordó con Estados Unidos, a pesar de que hemos visto al Tesoro de Estados Unidos en el momento más crítico comprando pesos antes de conocer el resultado del escrutinio, o sea que el apoyo de Estados Unidos no está puesto en tela de juicio. Pero sí uno imaginaba a lo mejor una intención de bajar el riesgo país aportando alguna garantía, y eso no ha sucedido y se está yendo un poco por otro camino. Pero uno imagina que esto tiene cuerda, tiene un momentum político además muy favorable al gobierno. El gobierno enfrentaba 3 grandes vicisitudes antes de la elección: ver cómo terminaba la elección, que terminó bien. Se le pedía que armara una coalición, que tuviera gobernabilidad. En eso está trabajando mucho, sin coalición, porque el resultado electoral ha sido muy favorable, pero con una agenda política de enhebrar acuerdos con los gobernadores muy dinámica, con la voluntad de aprobar el presupuesto. Esa parte está bien y yo diría que estaba avanzando más rápido que lo pensado. Ha avanzado mucho la parte de privatizaciones, que estaba muy frenada. Y la parte demorada, que es donde se está acumulando el reclamo, tiene que ver con la financiación. Y entonces también eso lo está atacando ahora. ¿Crees que el tema de la política cambiaria va a seguir siendo motivo de debate? El Yo gobierno creo que no sí. quiere cerrar ese debate, dice que no hay nada que debatir. No, uno esperaba un paso natural después del ¿no? resultado electoral y después de lo que se ensayó en abril. Con el acuerdo con el fondo hubo un cambio ahí importante. Dejamos el Cronenpec, pasamos a un sistema de flotación entre bandas, pero digamos acordado con el fondo, en línea con lo que el fondo pedía en el 2024 y Milei no estuvo dispuesto a acordar. Se eliminó el cepo cambiario para las personas físicas, que fue el cambio, me parece, más importante, con la posibilidad de hacer arbitrajes, o sea que las personas físicas podían comprar al oficial y las empresas podían comprarle esos dólares a las personas físicas. Eso ha tenido un impacto muy fuerte. Y el paso natural después de eso, a lo mejor uno podía pensar que era flotar, eliminar el cepo y las restricciones, flotar a lo mejor sin bandas, y en eso el gobierno, en esa entrevista que dio Milei al Financial Times, fue muy contundente, que no quiere ir tan rápido por ese camino. Ahí hay una sorpresa, y creo que en la medida que el gobierno eso lo demora, porque tiene sus propios planes, eso genera alguna inquietud. En la medida que se pueda financiar y que funcionen bien estas colocaciones de deuda, bueno, la visión crítica que puede haber sobre lo cambiario puede modificarse. Ya que estamos con el tema cambiario, ¿considerás que hay un atraso y en cuánto podría proyectarse para el año que viene? Indudablemente el programa arrancó con una fuerte depreciación del peso en términos reales y después se fue apreciando continuamente, cosa que en los planes de estabilización de la Argentina es un rasgo muy común. Y uno de los problemas de esos planes es que cuando esa apreciación se transforma o en un atraso cambiario, en un problema serio y uno quiere corregir ese fenómeno, no consigue hacerlo sin arruinar el plan de estabilización. Lo interesante de este año y del acuerdo con el fondo y de su ejecución es que hemos visto de abril en adelante
un proceso donde el tipo de cambio nominal dejó de apreciarse, sino que se deslizó de una manera muy importante y sostenida. El tipo de cambio oficial en abril era 1050, terminamos cerca de 1500, o sea que hubo una depreciación del peso fuerte y la estabilización no se estropeó. La tasa de inflación subió un poquito, pero está en torno del 2%. Eso creo que es muy valioso porque el programa dejó de apreciar el tipo de cambio para empezar a depreciarlo y el programa no se arruinó. ¿Hay atraso cambiario ese tipo de cambio? No, es debatible, pero es menos debatible y es un problema menor que a principios de este año y además estamos viendo que se puede corregir ese problema de una manera no traumática. Así que en ese sentido creo que esta pregunta era, digamos, enfocada a un problema muy serio que no sabíamos cómo se iba a resolver hasta abril y después tenemos una luz y sobre un camino que puede ser perfectamente viable, pero que el gobierno no lo quiere acelerar. Y con estas decisiones que se han tomado recientemente, ¿vos crees que el debate en torno a la constitución de reservas va a ir perdiendo fuerza? En la medida que... Esta es una discusión porque no tenés reservas, digamos. En la medida que vos tenés reservas pasamos a otra discusión. Había una discusión muy fuerte sobre la gobernabilidad. A la medida que ganaste la elección y que vos estás viendo que con facilidad, con los mismos gobernadores con los que te peleabas, hoy podés hacer acuerdos, eso pasa a un segundo plano. Claro, perdón, José, que te interrumpa. Hay también una discusión de qué manera acumular esas reservas, ¿no? No, sin duda, sin duda. El gobierno tiene un programa, el gobierno no dice que no. El gobierno ha firmado todos los acuerdos con el fondo comprometiéndose a metas de acumulación de reservas, no ha cumplido ninguno de ellos, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una dificultad, porque firma un compromiso, claramente cumple todas las otras metas con mucha celeridad y esa la deja para más adelante, para una eventual monetización, que puede producirse, que puede reflejar después un camino viable para la acumulación de reservas o no, porque si el crédito interno crece muy fuertemente, tampoco va a haber acumulación de reservas. Yo creo que el problema esencial es que tenés dudas cuando está por suceder algún vencimiento, ¿de dónde vas a sacar los dólares para pagarlo? En la medida que eso lo corrijas y en la medida que tengas menos restricciones, las dudas van a ser menores. Bueno, tenemos el gran vencimiento, perdón, Denis, adelante. No, quería preguntar porque en función de esto último que señalabas de la vinculación entre la falta de acumulación de reservas y los vencimientos de deuda, mencionaste antes a Estados Unidos, el respaldo que tuvo previo a las elecciones. Quería preguntarte qué tanto más tranquilo puede estar el gobierno ahora que pasaron las elecciones si sigue este apoyo. Está mucho más tranquilo en el sentido que antes lo corrían los acontecimientos y ahora se ha puesto por delante. O sea que ha dejado pasar un cierto tiempo y lo que hay es, a lo mejor, demasiada impaciencia, ¿no? Pero ese apoyo está y se estuvo dado en un momento crítico. Ahora la situación es un poco más cómoda y el gobierno lo necesita en menor medida. Y si el gobierno acierta con una estrategia de financiación, a lo mejor no lo necesita para nada. Este jueves hay que renovar deuda también, ¿no? Sí, en pesos. En pesos, 14 billones. Acordate que acá ha habido un cambio muy importante. Sí. En los meses difíciles de la campaña electoral, la licitación de deuda en pesos era un tema problemático, ¿no? Entonces eso lo hemos pasado a un segundo plano, las tasas han bajado, la deuda se renueva, lo que no se renueva no genera un gran problema. Deberíamos avanzar y resolver también las licitaciones de deuda para tener dólares para pagar afuera. Ese es el talón de Aquiles del programa. El programa está funcionando muy bien, la parte que uno llamaría corriente. Pero cuando tiene uno que enfrentar un vencimiento de capital, es obvio que el superávit no permite reunir los dólares para pagar el capital. Entonces hay que arreglar esa parte. Yo creo que estamos bien direccionados, pero hay que hacerlo. Y el 2026, al no ser un año electoral, como mencionabas, estos acontecimientos que fueron acelerando los obstáculos para el gobierno, ¿va a ser un año más tranquilo? Creo que va a ser un año más tranquilo, pero también es un año que exige resolver los problemas de manera tal de no llegar como llegamos a este año, que era electoral y teníamos muchos frentes endebles. Creo que el gobierno ya ha demostrado, el gobierno se pelea, yo diría, los 10 primeros días de julio, con los gobernadores de una manera muy contundente y elimina las LEFIs para prepararse a una situación muy complicada. Cuando se pelea el gobierno con todos los gobernadores, lo que revela es la intención de avanzar en el territorio con sus propias candidaturas. Y si eso Milei lo tuvo como un elemento
muy importante de su estrategia en este año, cuando su posición era mucho más endeble. Uno tiene que imaginar que en el 2027 él va a ir con algo más armado y quizá disputar las gobernaciones. O sea que queda claro que hay que fortalecer el programa y el programa tiene que funcionar este año, porque el 2027 desde el punto de vista político a lo mejor tenemos una confrontación muy importante. Para terminar, José, una palabrita sobre el contexto externo. Este miércoles probablemente la Reserva Federal de Estados Unidos decida un nuevo recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos. Brasil probablemente mantenga la tasa Selic en el 15% actual. ¿Qué impacto tiene eso en la Argentina? 2025 va a cerrar bien. Lo más grave para Argentina era de hechura propia. Esto es mejor. Las dudas son sobre el 2026, las dudas esta vez son sobre cómo continúa la Reserva Federal, la relación con el gobierno de Trump. En mayo termina el mandato de Powell y sabemos que Trump no está decidido a renovarlo. Trump impulsa a un candidato que, por decirlo pronto, no le da la talla para conducir la Reserva Federal, y eso es sabido y compartido. En algún momento Trump dio a entender que podía designarlo antes de esta reunión, lo cual hubiera sido bastante imprudente, pero la respuesta de los mercados a esas iniciativas es que las tasas de largo plazo están subiendo. Las de corto, la Fed las puede bajar, pero no conduce las de largo, y si las de largo suben, se complica toda la situación. Muy bien, José Sciaba Serrate, muchísimas gracias por habernos acompañado. Adiós. Hacemos ahora el segundo corte y ya volvemos. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom. Muy bien, tercer bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora con Carlos Leiva, uno de los economistas más destacados de la Argentina. Carlos, ¿qué es lo que más te preocupa hoy de la situación económica del país? Bueno, a mí particularmente me preocupa el destino, ¿no? Como dijo recién José Sciaba, es un conocedor profundo del corto plazo de la economía. El tren marcha aparentemente sin demasiadas dificultades, apoyado y arrastrado nada más ni nada menos que por los Estados Unidos, que como todos sabemos, gracias a la actuación de Scott Bessent, se superó un clima electoral muy complejo y bueno, la economía para mí sigue en el mismo andarivel y por lo tanto necesitando del mismo bañero para extraerla en el momento en que esté por ahogarse, que creo que puede llegar a ocurrir, que también creo que va a estar el bañero. Pero el destino hacia dónde va la economía argentina, que pareciera ser que hay una suerte de unanimidad en la idea de que el desarrollo de la cordillera le va a generar a la Argentina una masa enorme de bienestar que se va a repartir entre los ciudadanos, me parece que es una gran contradicción. La Argentina fue un desierto y Alberti dijo, gobernar es poblar. Y entonces la Argentina adoptó una política inmigratoria, buena o mala, lo logró y hoy por hoy tenemos casi 50 millones de habitantes. El segundo paradigma categórico fue que dado que teníamos una porción tan creciente vertiginosamente, gobernar era crear trabajo, obviamente, porque la gente necesita colaborar en la obra de Dios, crear trabajo. Y lamentablemente ese paradigma en este esquema está olvidado. Hace mucho tiempo en la Argentina, yo creo, bueno, es mi visión, yo creo que llevamos 50 años, medio siglo, destruyendo las condiciones operativas racionales de crear trabajo. Tuvimos el episodio kirchnerista de la creación de trabajo improductivo a través del empleo público, o resolver el problema de las necesidades a través de los subsidios, dos soluciones que obviamente no son materiales, dado que no generan productividad. Y olvidamos el principio central, que es la promoción de la inversión. Le voy a decir algo que generalmente es ignorado. La Argentina no tiene una ley de promoción de la inversión hasta el RIGI.
que es una ley de promoción de la inversión para la cordillera, que me parece razonable, creo que los instrumentos son tremendamente exagerados, pero bueno, es una ley. No la tenemos. Entonces, ¿qué nos ocurre? Bueno, tenemos un panorama extremadamente incierto en materia de empleabilidad en la Argentina, empleabilidad en las condiciones racionales, que significa que una persona tenga un trabajo que genere productividad que se pueda computar como crecimiento del conjunto de la sociedad. Yo no creo que andar en bicicleta repartiendo paquetes sea un trabajo productivo. Es un retroceso, es una idea acerca de los servicios personales como fuerza laboral. No estamos hablando de hipertecnología, estamos hablando de un chico en bicicleta repartiendo comida, lo cual me parece realmente una señal que no es precisamente el tipo de productividad que la Argentina necesita. Y este modelo, para ese problema, que es el empleo urbano, no tiene ninguna capacidad de responder. No solamente Milei lo agrava para mí, pero esto viene de largo, viene de 50 años. Ningún gobierno en los últimos 50 años tuvo como paradigma el pleno empleo. Y la Argentina, desde la crisis del 30 de los conservadores hasta el 75, todos sus gobiernos tuvieron como objetivo central el pleno empleo. Todos, absolutamente todos, los conservadores, los radicales, los militares, los peronistas. Fue una secuencia que si vos buscás los programas y las políticas, eso es lo que era el canon de la política económica, garantizarse la estabilidad social a través del pleno empleo. Hicimos un modelo exitosísimo, bajamos la pobreza, tuvimos una clase media gigantesca, cosa que obviamente es el gran acordeón que hace que las sociedades funcionen, porque pone un colchón enorme entre los muy ricos y los muy pobres, y eso hace estable una sociedad. En su última columna para El Economista usted mencionó la importancia de tanto los consensos como las políticas públicas a largo plazo para el crecimiento. ¿Cómo cree que se conjuga con un gobierno que ahora está empezando a hacer más acuerdos políticos, pero que renegó de ellos durante bastante tiempo? No, yo no creo que el gobierno esté dispuesto a hacer acuerdos políticos. Creo que está con una enorme capacidad de conquistar apoyos, que es una cuestión, esencialmente a causa de debilidad de las ideas de los que los apoyan, ¿no? Digamos, ahí está el gobernador Jalil de Catamarca, que fue el principal gobernador que ganó el frente del kirchnerismo, y es el primero que se pasa en auxilio del triunfador de una manera entusiasta. Es gente sin ideas. Usted me preguntará por qué llegaron a gobernadores. Bueno, solo Dios lo sabe. La política argentina está vacía de pensamiento y por eso es un país sin pensamiento. No sabemos a dónde vamos y celebramos los goles que se han hecho con la mano, fuera de la cancha. Es así, es triste. Hay una deficiencia enorme del pensamiento crítico en la Argentina, y en la política y en la economía. Yo creo que hay una suerte de conspiración del silencio. Cuando gran cantidad de colegas dicen tenemos orden macroeconómico, pero la micro no funciona. La macroeconomía es el PBI, es el empleo, no solamente el equilibrio fiscal. No hay orden macroeconómico si la tasa de crecimiento no tiene un contenido enorme de inversión. Y la Argentina no tiene ese contenido, ni tampoco tiene ese crecimiento. Entonces usamos las palabras mal. Eso significa que si uno habla mal, las palabras no dicen nada. Es lo que yo creo. Creo que vivimos un desierto de pensamiento y de crítica que está llevando a que quien tiene mucha voluntad, que el gobierno la tiene, de llevar adelante un programa con nada más ni nada menos que el apoyo de Estados Unidos, bueno, tiene un campo orégano. Y bueno, va a tener éxito en lo que él pretende. Ahora, yo creo que ese éxito para la Argentina no es lo mejor que nos pueda pasar, porque nos vamos a encontrar con problemas sociales de una enorme dificultad de resolver. Ya los teníamos antes que llegara Milei, pero no vamos en camino de resolverlos, es lo que yo creo. Y el otro pilar que menciona usted es las políticas públicas a largo plazo. El propio presidente, menciona que este es un plan para dentro de 30 años, 50 años, para que la Argentina se convierta en un modelo como determinado país. Bueno, yo creo que el presidente Milei, cuando habla de 30 años, está diciendo que el mercado lo resolverá, ¿no? Es decir, no es que haya un conjunto de políticas destinadas a resolver las cosas, sino que el mercado lo resolverá. Y bueno, tenemos problemas, por ejemplo, de logística gigantescos en la Argentina. Eso no lo puede resolver el mercado porque no hay manera de hacer rentable con sistemas de peaje ni el sistema ferroviario de cargas, ni el sistema de cargas por los ríos, ni el sistema de transporte. Esto es un dato real. Bueno, es cierto, el Estado fue
abusado, mal manejado, con una burocracia que se llenó de gente amiga y no de profesionales en serio. Eso es indiscutible, grandes errores de muchos años acumulados, pero no refutan el hecho de que los países, todos los países del mundo, tienen estados que piensan a largo plazo las decisiones de inversión y apuestan a ellas. No hay un solo país en el mundo que no haya hecho desde siempre y lo siguen haciendo hoy. Por ejemplo, una cosa que está absolutamente desprestigiada, política industrial. Bueno, como bien dijo el otro día el presidente de Techin, Paolo Roca, bueno, todos los países tienen en este momento una revisión profunda de sus políticas industriales, aproximándolas cada vez más a lo que fue el clásico de las políticas industriales. Todos los países del planeta, cómo se construyó la propia China, o el welfare de Estados Unidos, o el presente de Francia. Todo el mundo está hablando de industrialización, excepto nosotros, que por una razón que no alcanzo a explicarme, en general los economistas, es como promover la palabra industria, es como decir una cosa del pasado. Todo lo que mueve Mercado Libre son productos industriales, que yo sepa. Hasta el cartón de las cajas. Es muy loco, ¿no? Claro. ¿Cómo te ubicás? Bueno, ya estás en la coyuntura también ahora, Carlos, a propósito de esto que dijo Paolo Roca la semana pasada, ¿cómo te ubicás en este debate ahora en torno a la apertura, la industrialización, empresas que han tenido muchas dificultades, como se ha visto en estos días con cierres? Bueno, yo creo que están sonando campanazos que por ahora están amortiguados. Es muy importante, porque hay un consenso colectivo de que hay un mal necesario, ¿no? Es como que hay una voluntad de aceptar que los caños sin costura del grupo Techin sean reemplazados por caños chinos, sin reconocer que los caños chinos llegan porque es una economía con subsidios, intervenida por el Estado, que no cumple con normas sociales, en fin, lo sabemos. No es justamente un competidor capitalista que debería ser aceptado por la OMC por las condiciones que... Y sin embargo, estamos dispuestos a esta reciente amenaza de cerrar una planta de 400 obreros de alguien que fue la punta tecnológica en materia de caños sin costura. Es decir, estamos perdiendo eso, o podemos llegar a perderlo. Bueno, está bien, los intereses de Giorgio Bulgeroni pueden ser unos, pero en definitiva, Bulgeroni es un concesionario de cosas que son del Estado. Y obviamente está recibiendo un beneficio al mismo nivel que lo que reciben los productores de los caños chinos. Y el tipo que produce en la Argentina con los costos industriales puede llegar a tener que cerrar dejando gente sin trabajo. Eso pasa en todos lados, con Whirlpool y con todas las empresas. A mí la frase del presidente, y cierra una empresa y... no es una frase presidencial. Es como si uno dijera que el padre de familia, el chico se acaba de estrellar contra el piso y bueno, se rompió un chico y no, pongo otro. No, no es así. Mencionó que este modelo puede tener como consecuencia varios problemas sociales. Uno, el que se explayó, fue el empleo. ¿Cuáles otros cree que puede haber? Bueno, hay uno que es cultural, ¿no? Estamos perdiendo, me parece a mí, esto ya es por supuesto muy minoritario, pero creo que es esencial, el sentido colectivo de la solidaridad. Si estamos instalando una cultura de cada uno por la suya, y eso no es bueno, aunque los chicos más humildes o los más encumbrados lo consideren que es cada uno por la suya, vamos por nuestro mérito. No es así. La vida obliga necesariamente a tener un sentido de convivencia. ¿Qué cosa es una nación? Una nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Tengo que considerar la suerte del otro. Los partidos políticos, los propios sindicatos, es un conjunto colectivo de la sociedad en que nos estamos dejando de compadecer de la suerte de los demás. Eso no es un buen augurio para la Argentina, creo yo, aunque parezca filosófico o religioso. En términos económicos, vos también, Carlos, planteás siempre el debate que se da entre especialización, que parecería buscar un sector del gobierno o el gobierno, y la diversificación que vos creés de la estructura productiva es más acorde a las necesidades sociales de Argentina. No, naturalmente, no todo el mundo puede hacer todo, obviamente, pero tampoco puede uno pensar que un país de 50 millones de habitantes, en el traste del universo, puede ingeniárselas con el mecanismo solo de la especialización en algunas cosas que el día de mañana pueden desaparecer. Yo no sé cuánta vida tiene el litio, porque hoy por hoy todo el mundo está investigando cómo hacer baterías que reemplacen el litio, con el sodio, con un montón de instrumentos. Entonces, estamos apostando a cosas que además algunas tienen
teóricamente un fin determinado, una fecha determinada. La energía del petróleo tiene una fecha supuestamente de vencimiento, más tarde o más temprano ocurrirá. Especializarnos en algo que puede desaparecer, no tener la capacidad de diversificar, es una limitante muy grande, sobre todo para un país de este tamaño. Nos estamos comparando a veces, yo lo digo bien, me duele decirlo, pero Uruguay tiene la misma población hace décadas. Es obvio, entonces el crecimiento del PIB per cápita casi diría que es natural. Si la gente no aumenta, nosotros al contrario, somos receptores todavía de inmigración. Eso es un dato. En la Argentina crece la población, además de los baja tasa de natalidad, por una gran cantidad de incorporación de gente de todas las nacionalidades. Van los rusos, en fin, chinos, de todos lados vienen a la Argentina. Obviamente tiene sus posibilidades, sus riquezas, pero los argentinos no nos ocupamos de administrar ese potencial enorme generando la diversificación, que implica, por supuesto, la ciencia, la tecnología, apostar al futuro. Hoy por hoy, todos ustedes lo saben, se están denunciando cortes de cierres de aportes del Estado a la tecnología y a la ciencia. Eso es gravísimo. Nosotros hemos sido un país de punta tecnológicamente. En América Latina, sin ninguna duda, el nuclear. Hemos puesto satélites. Eso ha sido producto de inversiones de muchos años. Concretamente, la energía atómica empezó por la locura de Richter, el que Perón le quería que iba a ensayar la energía atómica con una botella de Coca-Cola. Bueno, fue una locura, pero esa locura terminó teniendo la punta tecnológica que tenemos en ese campo, ¿no? Que es rentable además, porque podemos exportar al mundo. Denis, la pregunta final para Última Carlos. pregunta. Usted habla bastante del consumo también en sus notas. En una de las últimas también mencionaba que no crece y las inversiones bajan. ¿Qué consecuencias puede tener? El consumo no crece, sí es un dato. Creo que ahora acaba de salir uno de la Cámara, no me acuerdo cómo se llama, que Came, una caída. creo que sí. Bueno, eso está detectando que realmente hay un deterioro grave de la capacidad de consumo de ciertos sectores de la clase media. El gobierno ha tenido una virtud, que yo se la alabo, de haber multiplicado el valor de la UH, que ha garantizado que muchos sectores de los más carenciados puedan enfrentar los días de la vida mejor que antes, gracias a esa decisión, que comparto plenamente, como comparto plenamente haber terminado con la privatización de la pobreza, porque hay que tener en cuenta que el menemismo privatizó muchas cosas y entre otras fue el autor de la privatización de la pobreza. Lo que se dice, los gerentes de la pobreza vienen de las privatizaciones de Menem, aclarémoslo. Ahora bien, creo que ha recuperado el Estado esa función, lo felicito, pero al mismo tiempo el resto, la política de ingresos que el gobierno la tiene, fijando tasas salariales, bajando las actividades de alta productividad, como serían las industriales, está generando una clase media empobrecida, que obviamente, como tiene todavía cierta grasa y cierta vocación de prosperar, no lo denuncia como crítico. Pero los números indican que día a día se va encogiendo. Y vuelvo a repetir, la clase media es el acordeón que separa a los ricos de los pobres. El día que eso se va achicando, el conflicto social aumenta peligrosamente. Es lo que creo. Muy bien, Carlos Leiva, muchísimas gracias, Gracias a por el programa ustedes. con nosotros hoy. Hacemos el último corte y ya volvemos. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Último tramo del Economista TV. Vamos a conversar ahora con el analista político Julio Burman. A partir de este miércoles 10 de diciembre vamos a tener nuevo Congreso. ¿Cómo puede aprovechar el gobierno esta nueva composición más favorable y qué dinámica esperás para 2026? Creo que va a estar bastante cómodo, sobre todo por el tema del Senado. En la Cámara de Diputados, esto ya lo vimos, una primera minoría que después puede negociar con otros bloques. Lo que es novedoso es que es por primera vez del 89, se hizo 83, pero en realidad el gobierno de Alfonsín, el Senado era radical, pero por primera vez desde 1989 el bloque peronista es débil en el Senado. Y la gran alianza que siempre impidió una reforma laboral en la Argentina fue entre la CGT y el Senado peronista, que es una alianza bastante peculiar, porque muchas veces la CGT tiene aliados de provincias que no tienen sindicalismo, por ejemplo, o que tienen sindicalismo solamente estatal.
Pero, por ejemplo, los sindicatos, los senadores formoseños son grandes amigos de la UOM y de Mata, pese a que ahí no hay industria metalmecánica. Pero esta cuestión que fue central en estos casi 40 años de esa hegemonía peronista en el Senado, ya no está. Por lo tanto, creo que están las condiciones para que finalmente se renueven o se reformen las leyes laborales. Se cumplen también este miércoles 10 de diciembre 2 años de la gestión de Javier Milei. ¿Qué pilares considerás que cambiaron y que vinieron para quedarse de acá en adelante? Bueno, por un lado creo que los principales temas de Milei están fuertes en su propia agenda y lo estamos viendo día a día. Creo también que entramos en una segunda etapa que va a ser distinta de la primera, donde el tipo de liderazgo de Milei va a ser distinto también. Ya no es más un liderazgo de novedad, es un liderazgo consolidado y no tiene antagonistas. Creo también que Milei es alguien que se formó políticamente en una conciencia de debilidad, por lo tanto ahora va a estar disfrutando de una fortaleza que él nunca había conocido y la va a cuidar mucho y la va a preservar mucho. Y me imagino también que va a ser un gobierno muy centralista, muy centralizador del poder, porque todo gobierno de cambio, por definición, necesita centralizar el poder, necesita concentrarlo, no puede andar discutiendo los cambios que quieren implementar, sobre todo un gobierno que es casi revolucionario como este. Así que creo que vamos a una etapa muy mileísta del mileísmo. ¿Por qué consideras que es casi revolucionario? Porque viene a ser cambios que el propio gobierno los considera únicos en 40 años de democracia, ¿no? Considera que, en todo caso, el gobierno de Macri fue reformista tibio y el gobierno de Menem fue reformista, pero este es el gobierno que dice viene a cambiar todo, que viene a instaurar el capitalismo en Argentina, más o menos, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de Milei y de su movimiento, el tipo de reforma económica que viene a llevar adelante no es simplemente racionalizar las cuentas públicas o desregular los mercados. Él considera que está instaurando un nuevo régimen económico y diría que no está del todo errado, porque la verdad que los cambios que se propone hacer son muy profundos. Y una de las novedades, decías, estos 2 años van a ser más mileístas todavía. Algo que cambió fue su relación, no necesariamente con la oposición, pero sí con la oposición dialoguista, con la que confrontó bastante la primera etapa del año, y ahora se abrió más al diálogo. ¿Cómo va a estar construyendo estos consensos de cara a lo que se viene? Yo creo que van a ser negociaciones muy asimétricas, ¿no? Porque si bien es cierto que hay algunos bloques fundamentales, sobre todo el bloque radical en el Senado, hoy el radicalismo se va a convertir fundamentalmente en un partido de senadores, y ahí creo que hay una negociación un poco más fina que llevar adelante, pero creo que con los otros bloques seguramente va a haber toma y daca, pero no creo que sea una toma y daca demasiado compleja frente a lo que estábamos acostumbrados, sobre todo en la etapa menemista y kirchnerista, ¿no? Que el toma y daca era muy denso. Aparte es un gobierno que no cree demasiado en la negociación con las gobernaciones en términos económicos, considera que eso es parte del déficit fiscal que viene a destruir. Así que obviamente va a haber negociación, por algo le pusieron a Santilli ahí, que es un perfil negociador, pero bueno, veremos cuánto. Y respecto de la oposición, te quería consultar si ves o si la opinión pública está viendo algún líder emergente, si es en el peronismo, por ejemplo, o en otro sector, e incluso dentro del peronismo, ¿a quién se está viendo como líder? Bueno, sí, se podría decir algo, pero no mucho. Nosotros medimos todos los meses principal referente de la oposición y nos venía dando Cristina, nos da ahora Axel Kicillof. Y Cristina segunda. Y lo demás a los premios, ¿no? Pero creo que Kicillof no es una figura hoy que lidera la oposición. Kicillof es el líder del peronismo que gobierna la provincia de Buenos Aires, ni siquiera el peronismo bonaerense, y no es una persona que tenga demasiado predicamento fuera de su provincia, con alguna que otra excepción, y más allá de eso no hay nada. Pero no es la primera vez que la Argentina se queda sin oposición por un tiempo, ¿no? La Argentina es muy presidencialista, no tiene un esquema opositor en el Senado armado en torno a liderazgos, en el Congreso armado en torno a liderazgos. Los gobernadores no tienen capacidad de hacer discurso político nacional y por lo tanto recién se reconstituye la oposición cuando hay un candidato presidencial en vista. Y luego ese candidato, si no gana las elecciones, se esfuma nuevamente. Por lo tanto, vamos a una historia ya conocida en la cual en Argentina no hay un líder opositor, como pasó en 2011, como pasó en 2015,
casi siempre la oposición tarda en aparecer. Te hago la última pregunta, que nos queda poco tiempo, Julio. Por lo que vos decís, bueno, el gobierno tiene muchas chances de, en esta etapa, de sacar sus proyectos en el Congreso por su nueva composición. Ese apoyo que va a tener a nivel institucional, ¿lo va a poder también lograr en alguna de estas reformas en la calle? Básicamente pienso en lo laboral. Mira, a nosotros nos da que el 50% de la opinión pública está a favor de la reforma laboral. O sea, la creencia fetichista en que los derechos laborales eran parte del bienestar en Argentina se derrumbó. De hecho, los sindicatos tienen muy mala imagen. Por lo tanto, yo creo que los sindicatos sin senadores aliados no tienen mucha capacidad de oponerse. No tienen la calle, y si la tienen no les va a servir de mucho, porque no nos engañemos, nunca se paró en la calle una reforma laboral. Se paró realmente en el Congreso. La calle sirvió en todo caso como condimento para presionar a los legisladores, pero esta vez no va a estar. Así que yo creo que los sindicatos van a tener que tratar de sacar con el gobierno algún tipo de reforma laboral. Los sindicatos podrían hacerlo, porque finalmente el concepto de reforma laboral fue constitutivo del sindicalismo. O sea, el sindicalismo peronista apareció para reformar leyes laborales. Podrían decir, volvamos a hacer lo mismo, reformémosla juntos, porque si se van a convertir en un actor de resistencia van a ser arrasados. Muy bien, Julio Burma, muchas gracias por estar en el programa. A ustedes, muchas gracias. Te agradecemos. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión del Economista TV.